Bueno, pues vamos a continuar en este segundo video hablando sobre la tesis que desarrolla Antonio Latorre en relación con la relación, bueno, con la amistad que hubo entre Sor Juana y María Luisa. Ya en el video anterior comenté algunas cuestiones sobre su vida, sobre su contexto, y básicamente fue una introducción a lo que ahorita ya vamos a empezar a hablar sobre la tesis que desarrolla Antonio Latorre. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, pues continuemos. Eh, bueno, siempre está la pregunta de una monja escribiendo esas cosas. O sea, siempre cuando leemos los poemas de Sor Juana, pues siempre tenemos ese cuestionamiento. Por ejemplo, aquí les acomodo. Lo que le llamó la atención a Latorre fue la manera tan inteligente como los dos prologuistas o presentadores de la Inundación Castálida cumplieron su tarea, que era invitar a la lectura de Sor Juana. Hasta 1689, Sor Juana no fue conocida sino en su tierra, donde le habían impreso algunos villancicos y el Neptuno alegórico, del cual ya hablé en el video anterior, pero no se conocían los poemas amorosos de la monja. Bueno, esto es relativo porque sí los conocían sus amistades. Eh, bueno, los conocían la condesa. Y bueno, ahorita como vamos a ver, vamos a ir viendo, pues también el de las Heras también los conocía. Ahorita les voy a platicar quién era él. Eh, entonces, bueno, no los conocían más que en el ámbito privado. Los prologuistas debían responder a dos preguntas. ¿Tienen los versos de Sor Juana los quilates suficientes para atraer a los lectores del mundo hispánico? Y ¿no es escandaloso que una monja escriba poesías como las dedicadas a la condesa, la virreina María Luisa, condesa de Paredes? Vamos a ir viendo que los poemas que le dedica Sor Juana a la condesa, pues son poemas, algunos pues que pueden estar un poco subidos de tono en cierto aspecto. No quiere decir que no estoy diciendo con esto que sean vulgares, sino simplemente que para ciertas susceptibilidades pueden ser pues bastante cuestionables. Eh, bueno, entonces vamos a continuar. Dice aquí los dos prologuistas. Bueno, la primera obra publicada de Sor Juana Inés es La Inundación Castálida. Ahí se me fue la mayúscula. Fue publicado en 1689. Eh, bueno, este libro fue publicado en España por la condesa María Luisa, condesa de Paredes. Sor Juana le envía, o estando en México, Sor Juana le entregó cada determinado tiempo algunos poemas a la virreina y ella los fue acumulando de tal manera que cuando ella regresa a España, pues considera que es importante que sean publicados y la condesa María Luisa los publica con su propio dinero. Ella le pide a dos personas que hagan el prólogo. Uno de ellos es Luis Tinero y el otro es de las Heras, Francisco de las Heras. Dice aquí, el primero de los prologuistas, Fray Luis Tinero, eminente eclesiástico de la época, argumenta que el hecho de que una monja escriba poesía amorosa no tiene nada de escandaloso. Y bueno, hay que recordar que en la tradición española pues hay mucha tradición de poesía amorosa escrita por religiosos. Basta con revisar los poemas de San Juan de la Cruz, con La Noche Oscura, los poemas de Teresa de Ávila, con El Muero porque no muero. Aunque obviamente se considera que son poemas religiosos en relación a un amor religioso, pues también se han hecho interpretaciones en cuanto a que se refieren a un amor pues humano, ¿no? Un amor incluso carnal. Bueno, Luis Tinero dice, pues no tiene nada de extraño que una monja escriba poesía amorosa, si dentro de nuestra tradición es lo más común. Los más grandes poetas en lengua española, muchos de ellos fueron religiosos, entonces que Sor Juana escriba poesía amorosa, pues no tenía mayor problema. El segundo de los prologuistas y más importante, Francisco de las Heras, fue secretario de la virreina durante 5 años. Recordemos que la virreina estuvo en México 6 años, que fueron los 6 años en los cuales tuvo la amistad con Sor Juana. Y bueno, Francisco de las Heras durante esos 5 años fue secretario de la virreina.
y afirma que la poesía de Sor Juana es grande y punto, o sea que no hay mayor debate, basta con leer los textos, y que resulta ridículo sorprenderse de que una mujer de las Indias pueda hacer versos de calidad si el hecho salta a la vista, o sea, no hay mayor debate en ese aspecto. Simplemente con leerlos, pues uno puede constatar la calidad del poema. Entonces, discutir la calidad o discutir si es posible, pues es que no se trata de que sea posible o no, no se trata de debatir eso no es debatible, se trata de que es un hecho. Y entonces Las Heras comenta eso. Ahora, Las Heras tuvo trato cercano con Sor Juana y sabía de su inteligencia. En el prólogo agrega que si bien puede haber lectores que se sientan incómodos con el hecho de que una monja sepa tanto de amores profanos, estos deben tranquilizarse debido a que Sor Juana no se dedica a escribir poemas, sino que es simple habilidad. Y bueno, esa siempre fue el argumento que se dio a lo largo de su vida. Sor Juana también en sus cartas comenta que no es que ella desee ser poeta, tener fama, sino que simplemente ella tiene la habilidad de escribir correctamente o de escribir de una manera genial y entonces no hay por qué rasgarse las vestiduras ante ello. Y aquí Francisco de las Heras argumenta lo mismo. Dice aquí Antonio Latorre, el prólogo de Las Heras termina en la última de las páginas preliminares no numeradas, de manera que le sigue inmediatamente en la página 1 el soneto dedicatoria de Sor Juana a la excelentísima señora condesa de Paredes, marquesa de la Laguna, enviándole estos papeles que su excelencia le pidió y que Sor Juana pudo recoger de muchas manos, que estaban no menos divididos que escondidos como tesoro, con otros que no cupo en el tiempo buscarlos ni copiarlos. Este epígrafe, escrito por Las Heras, como todos los demás del libro, remacha brevemente lo dicho en el prólogo, pues el hermoso soneto de Sor Juana, el hijo que la esclava ha concebido, dice en esencia: si no fuera por ti, adorada María Luisa, no existirían estos conceptos, estos partos de mi pecho, estos hijos de un alma que es completamente tuya. El libro que has decidido imprimir te pertenece a ti de derecho. Y bueno, Antonio Latorre comenta en su artículo que ciertamente el hecho de que Sor Juana conociera a la virreina le propició pues un cambio en su escritura. De haber sido una poeta de villancicos, de haber sido una poeta hasta cierto punto provinciana, aunque no se niega la calidad de los versos previos, cuando conoce a María Luisa hay un cambio en Sor Juana, al grado de que su poesía se eleva y llega a convertirse en esa gran poeta que hasta la actualidad nos sigue sorprendiendo. Entonces aquí Sor Juana le dice, bueno, estos poemas son tuyos debido a que gracias a ti pude escribirlos, pero no nada más eso, sino que también muchos de esos poemas se los dedicó a ella. Entonces, por un lado, ella en su contacto con María Luisa significó el diálogo que le permitió crecer como persona y como poeta, pero al mismo tiempo significó como la motivación principal del texto. O sea, por un lado, le generó, vuelvo a repetir, esta sensación de no estar encerrada, de que las cosas no tenían mucho sentido, y le genera tener un nuevo mundo, un nuevo espacio intelectual en el cual ella puede desarrollarse. Y por otro lado, la misma María Luisa se convirtió en el motivo del poema. O sea, fue la que le generó la poética, pero al mismo tiempo el tema en muchos de estos textos. Entonces aquí Sor Juana comenta esto y bueno, Antonio Latorre nos hace ver dicha circunstancia. Dice, una buena cantidad de los versos no se encontraba divididos ni escondidos, sino que la cera los tenía reunidos y bien guardados según la virreina María Luisa se los fue entregando. Bueno, esta información la saco del artículo de Antonio Latorre, no es conjetura mía. Y dice aquí, Sor Juana cada determinado tiempo le mandaba poemas a su amiga, como ya he enfatizado. Las Heras muy sensatamente no los imprimió según le fueron llegando, sino que los acomodó a lo largo del volumen La inundación castálida. Y bueno, esto de nueva cuenta es algo que Antonio Latorre
argumenta, era muy importante por la época que Sor Juana no fuera puesta en evidencia. Y no porque esté yo implicando en este momento que había una relación lésbica entre María Luisa y Sor Juana, sino porque quizá la amistad que ellas tenían y por todas las estructuras sociales del momento, tanta honestidad emocional era mal vista. Eh, Recordemos que, bueno, y esto también lo comentó Octavio Paz en Laberinto de la Soledad, el amor siempre ha sido un problema dentro de la sociedad, debido a que manifiesta la esclavitud de los demás. Cuando dos personas se aman de manera total y honesta, por lo común destellan y generan una especie de sombra en la cual los demás que siguen estructuras sociales pues descubren su esclavitud personal y moral. Entonces, de las Heras, muy consciente de esto, pues también consideran que no es pertinente publicar los poemas de Sor Juana conforme los fue recibiendo, es decir, de manera cronológica. Y bueno, según comenté en el video anterior, normalmente los poemas de Sor Juana, cuando son publicados, se publican en categorías de forma, o sea, todos los romances aquí, todos los sonetos acá, todas las silvas acá, y no se sigue una lógica cronológica, de tal manera que se fragmenta el discurso de la poesía sor Juana. Y bueno, Antonio Lector comenta, si realmente queremos entender o saber la magnitud de la poesía de Sor Juana, pues es necesario tomar en cuenta esa fragmentación que ha ocurrido. Y esa fragmentación se ha dado desde la primera publicación que se hizo de la obra de Sor Juana en 1689, debido a que las Heras, consciente de lo peligroso que ideológicamente puede ser esto, pues fragmentó la poética y acomodó los versos, los poemas de una manera que fuera muy difícil o que fuera demasiado quisquilloso para un lector aseverar que había hay algo que a lo mejor no podía ser muy pertinente para la época y que curiosamente no es que no sea nomás pertinente para la época, sino todavía en la actualidad pues se sigue teniendo ese tipo de argumentación. Bueno, también quería comentar ahorita que me vino a la mente, recordemos que los grandes artistas lo que hacen es romper esquemas ideológicos de un momento. Recordemos que las ideologías pues son estructuras de pensamiento que nos permiten lidiar de manera práctica con la realidad. Eh, Sin embargo, la ideología no es necesariamente lo verdadero sobre la realidad, simplemente es una postura que en la contingencia nos permite seguir con la vida. Y bueno, ideologías ha habido muchas a lo largo de la historia, fascismo, comunismo, capitalismo, etcétera. En este momento, en el siglo XVII de la Nueva España, pues la ideología imperante es el catolicismo. Y acordemos que las ideologías tienen como esquemas morales, filosóficos, sociales que deben de seguirse si se quiere ser aceptado en la sociedad. O al menos dentro de un grupo élite que normalmente es el que impone o el que ha logrado imponer cierta ideología. Bueno, recordemos que los grandes artistas lo que hacen es hacer ver que las ideologías no concentran toda la verdad de cierta experiencia humana, y entonces la poesía de Sor Juana precisamente hace eso. La poesía de Sor Juana rompe con esquemas ideológicos de la época. Y creo que ahí está la valía de la poesía de ella, y creo que ahí también está el hecho de que los poemas sigan siendo vigentes. Entiendo que para un lector pues no muy acostumbrado a leer poesía, de pronto los poemas de Sor Juana puedan ser lejanos por el lenguaje, por la forma, pero creo que lo que ha distanciado más a los lectores es precisamente esa fragmentación que se hizo de su obra, de tal manera que Antonio Latorre lo que nos está o lo que trata de puntualizar
es que es necesario quitar esa fragmentariedad y unificar la obra de Sor Juana de tal manera que podamos ir viendo su poética. Bueno, eso es lo que estoy tratando de explicar en este video. Dice aquí en el cuarto punto, dice, muy al inicio incluye un romance que fue el primero, el número 13, según la numeración de la edición de Méndez Plancarte, que hemos dicho ya en el otro video también, que es la numeración o la edición canónica de la obra de Sor Juana. Sin embargo, ya desde el segundo la relación entre Sor Juana y María Luisa parece muy sólida, que es el número 14. Entonces, bueno, resumiendo, desde la inundación cristalina, desde la primera publicación de Sor Juana, su obra fue fragmentada, se fragmentó de tal manera que se ocultó la poética que había de fondo. Hay algunos lectores que a pesar de esta fragmentación son capaces de advertirlo, y es ahí cuando dicen ahí, aquí está pasando algo extraño, pero en esa fragmentación se evadió el posible juicio social de la época. Y a los lectores modernos esa fragmentación nos generó ruido y nos hace no entender del todo la magnitud de la poesía de Sor Juana. Entonces, desde la inundación castálida se hizo esta fragmentación. Antonio Latorre lo que intenta es quitar esa fragmentación y unificar de nueva cuenta la obra de Sor Juana. Y ahorita vamos a ver, ya como les platiqué en el video anterior, hay una secuencia que plantea que él llega a esa secuencia con base en estudios de los textos originales y estudios históricos sobre más o menos el momento en el cual fueron escritos y contextualizados también contextualizados en su momento histórico en relación con Sor Juana María Luisa, que es lo mismo que Antonio Latorre pudo investigar. Entonces, eso rompe, cuando uno revisa la poesía de Sor Juana, pues lo que uno advierte es que realmente rompe con la ideología del momento, y es ahí donde está su vigencia. Entonces, ahorita lo que vamos a empezar a ver es un poquito ya en concreto los poemas, y viendo pues la secuencia que Antonio Latorre nos propone. Y bueno, pues aquí está la secuencia que Antonio Latorre propone. Vuelvo a repetir, el artículo es Sor Juana y María Luisa, publicado en el periódico de poesía. Abajo, en la información de este video, está el link para quienes estén interesados en leerlo y pues cotejar la información que les estoy compartiendo en este video. En el artículo la secuencia no aparece así en lista, sino que hay que leer todo el texto, y ahí dentro de la argumentación que da Latorre va anotando la numeración a lo largo de todo el artículo. Yo me di a la tarea de sacar los números y poner la secuencia. Y bueno, aquí está la secuencia. Pueden pausear el video para anotarla, o pueden regresar cuando lo consideren, o pueden también leer el artículo de Antonio Latorre y ustedes mismos pues cotejar la numeración que aquí les pongo. Entonces, recuerden que para poder hacer esta secuencia se requiere tener la edición del Fondo de Cultura Económica que editó Méndez Plancarte en 1951. Desde luego ha habido otras reediciones. La última, pues creo que incluso estuvo a cargo del mismo Antonio Latorre. He leído en periódicos que Antonio Latorre en esa nueva edición quiso poner un apartado de los poemas que le dedicó a la condesa María Luisa siguiendo esta secuencia, pero que el mismo Fondo de Cultura Económica pues no le dio oportunidad de hacerlo. Y creo que vuelve a pasar lo mismo, no se hace porque pues nos plantea otra Sor Juana, nos da una mirada de una Sor Juana mucho más liberal, en el sentido de que rompe con la ideología del momento. Curiosamente es ahí donde yo considero que está la Sor Juana más interesante, donde uno puede ver en su magnitud su poesía.
Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a leer una fragmentación de los textos para que ustedes vayan viendo cómo se hace una especie de relato en donde podemos ir, donde la poesía de Sor Juana va creciendo al grado de que uno advierte pues que realmente fue una de las más grandes poetas no nada más de México, sino de la historia. Octavio Paz comenta que fue la más grande poeta del siglo XVII de lengua española. Pues ciertamente creo que es verdad ese argumento, y bueno, espero que con esta lectura podamos ir viendo. Entonces aquí pone, primero habría que leer el número 13 y luego ir al número 14 y luego ir al número 16 y luego ir al 123 y luego al 17 y así sucesivamente. También les pongo abajo un link donde está la poesía, donde está la poesía de Sor Juana, las obras completas numeradas de manera virtual según la numeración de Méndez Plancarte, que como ya he reiterado es la canónica. Si les interesa, no pueden conseguir el libro, pues pueden hacerlo de manera virtual. El libro se consigue normalmente en bibliotecas públicas. Realmente no lo he visto, nunca lo he visto en una librería. Quizás lo puedan mandar pedir al Fondo de Cultura Económica, pero pues también ha de ser un poco caro. Pero ahí están las bibliotecas públicas. Yo en lo personal he encontrado muchos libros interesantes en ellas. A veces lo malo es que a veces también la gente se roba los libros y ya no tienen en el catálogo los ejemplares, pero bueno, pues la cosa es buscarle, ¿no? Entonces voy a leerles un poco algunos versos, algunos poemas. Sé que mi dicción no es la mejor, trataré de irlo mejorando a lo largo de las producciones que haga posteriormente y voy a leer algunos versos. Si alguien se aburre o lo considera necesario, pues le pediría pues que adelantara el video a la parte final, donde ya hacemos una conclusión de todo lo que hemos estado platicando. Entonces, Antonio Latorre comenta que la secuencia empieza con el número 13. Y de hecho, en la edición de Mentes Plancarte, pues este texto tiene un título que dice Los Marqueses de la Laguna. Y esos versos, esos poemas que están dentro de la sección de los romances, pues se supone que todos esos poemas fueron hechos a los Marqueses de la Laguna, pero vuelvo a repetir, él solo los acomoda no sigue una cronología rigurosa, simplemente formal. Entonces, dice aquí a los Marqueses de la Laguna, primero de noviembre de 1600, perdón, de noviembre de 1680 a julio de 1683. Y dice aquí Antonio Latorre, bueno, nuestra secuencia empieza con el número 13. Y dice aquí, en cumplimiento de años del señor Marqués de la Laguna, rey de México, gran mecenas de la poetisa. Acuérdense que los virreyes llegan en 1680, entonces aquí Sor Juana apenas conoce a los virreyes o tiene poco tiempo de tener amistad con ellos y como vamos a ver en el poema, pues se nota esa distancia. Y bueno, ya sin mayor preámbulo lo voy a leer y ustedes van a juzgar. Dice, grande marqués mi señor, a cuyas plantas consagro, un osado afecto pues procura subir tan alto. Hoy es el día feliz en que vuestra edad ha dado al orbe de vuestras glorias tantos círculos de rayos. Hoy a vuestro nacimiento en los archivos del año, eterno pórfido sella, conserva puro alabastro. Hoy contra el orden del tiempo tienen por bien empleados privilegios de presentes los años que ya pasaron. Hoy del cielo de Medina, en el oriente más claro, en cuna de luz os dieron alta progenie los astros. Hoy vuestros años por vuestros logran en dichoso espacio excepciones de mayores sin pensiones de más largos. Hoy la cuantidad del tiempo blasona que se estrecharon, las glorias de vuestros hechos a curso limitado. Hoy, hasta el nombre feliz vuestro en su significado se valió de lo plural para poder explicaros, pues llamándoos Tomás, que es Gemelus, quiso acertado que no se llame como uno,
el que ha de valer por tantos. Hoy, en fin, mi afecto humilde vuestros años celebrando, los futuros os desea y os admira los pasados. Vivid lo que merecéis, para que en eterno espacio la aritmética os regule por los méritos los años, el gusto y el tiempo en vos, contrariamente hermanados, os finjan ligero el gusto, el vuelo del tiempo tardo. Vuestros humores procedan con modo tan regulado, que en la acción y la pasión no den ni reciban daño. Próvida naturaleza, aquel intenso cuidado, que para formaros puso, ponga ahora en conservaros, humildes los elementos, a vuestros pies humillados, los que en inclemencia suelen, os tributen en halagos. Del sol obsequiosos os sirvan los resplandores templados, que quien nació entre laureles mal puede temer los rayos, que si a la edad los egipcios, según quiere Plinio y Marco Varrón, por el corazón regulaban el tamaño, si así regulan los vuestros quedaréis eternizado. Señor, si a tanta grandeza han de igualarse los años, pero si al lado, Señor, de aquel divino milagro, de quien estrellas el cielo y flores aprende el mayo, mi señor la marquesa, en quien ya se conformaron el cielo expirando aromas, vibrando luces el prado, estáis, que mucho será que el privilegio gozando de que vivís en el cielo obtengáis de eterno el lauro, vivid en su dulce unión dichosamente, logrando en tan feliz himeneo la aventura de lograrlo. Bueno, este es, según la secuencia de Antonio Latorre, perdón, este es el primer verso, este es el primer poema. Y aquí podemos ver que Sor Juana se dirige casi exclusivamente al marqués Tomás de la Cerda, virrey de la Nueva España, y solo dirige a él, perdón. Y la condesa en este poema todavía solo es mencionada de manera casi anecdótica, solamente porque está ahí. Y podemos ver que la amistad entre la marquesa y Sor Juana, pues a lo mejor todavía es un poco superficial, un poco, no hay mucha confianza aún. Y entonces Sor Juana le piden escribir un poema para celebrar el cumpleaños del virrey y ella lo hace y ella se dirige solamente al virrey y aquí podemos ver la amistad que había en ese momento. Pero va a decir Antonio Latorre, según la secuencia, esa amistad va a ir cambiando y en los siguientes poemas, a pesar de que se supone que es un poema para celebrar el cumpleaños del virrey, pues ella va a dirigirse más bien a la virreina y es ahí donde vamos a empezar a ver que la amistad entre Sor Juana y María Luisa pues comienza a crecer, al grado de que vamos a tener poemas completamente amorosos. Y entonces vamos a ir viendo. Dice Antonio Latorre, después del 13 vamos a leer el 14, y bueno, dice aquí en frase más doméstica, no menos culta, escribe al señor virrey Marqués de la Laguna el mismo asunto. Una cosa que se me había pasado comentar es que estos pequeños subtítulos los escribió Las Heras. Fue él quien hizo estas pequeñas explicaciones, porque como ya comenté, era necesario como darle una guía a los lectores de tal manera que no hirieran susceptibilidades ideológicas de la época. Los poemas no se interesan por la ideología, se interesan por la verdad humana y a veces esa verdad humana va en contra de la ideología. Y entonces el editor, que en este caso es Francisco de las Heras, pues se ve la necesidad de dar una pequeña explicación de tal manera que la discrepancia de verdad e ideología no sea tan fuerte para el lector y el lector no se escandalice o no sienta que la ideología se derrumba frente al poder de la poesía. Entonces aquí dice en frase más doméstica, y aquí también doméstica se entiende como en un modo más confianzudo, pero no menos culto, o sea, no menos artístico, escribe al señor virrey, pues otra vez vuelve a escribir al virrey el mismo asunto. Y veamos cómo cambia un poquito la poesía. Aquí todavía Sor Juana no tiene tanta confianza, pero cada vez más.
Y dice aquí, dice, en daros, Señor, los años, solo es dádiva de Dios. Él os los dé, ya que solo puedo pedírselos yo. Yo no tengo años que daros, y sabe el cielo, Señor, que a poderoslos yo dar no fuera solo 1.000.000. Ni sé que haya quien los venda, que aunque sé de más de 2, que quisieran no tenerlos, que quieran venderlos, no. Si yo fuera tan feliz que consiguiera aquel don que a la síbila humana hizo el encendido Dios, no propusieron en arena los años que ella pidió, que estrechó un puño de tierra su tímida petición, sino que juzgara pocos los que al nocturno farol bordan con labor brillante diamantes que estrellas son, y no se hartara el deseo aún sin dejar mi ambición, átomo olvidado al aire, al campo pequeña flor, puntos a la tierra, al agua gotas, centella, al ardor del fuego, influjos al cielo, pequeños rayos al sol, sin que sosegara el pecho en cuanto el cielo crió, si no es de la eternidad en la infinita estación. Mas supuesto que no puedo, que sois tan grande vos, que recibís los deseos en lugar de ejecución. Quiero pues, no puedo daros los siglos de duración, años, meses, ni semanas, daros las horas de hoy, la que canónica cumplo, septenaria obligación, divina salmodia en quien la Iglesia alaba a su autor, que si al número de 7 lo infinito se cifró, en 7 divinas horas infinito tiempo os doy. También aquel soberano pan divino a quien amor en prisiones de accidentes cándida cárcel labró, que después que se hizo carne quiso ser pan y ordenó dar en carne pan y vino el alimento mayor. Ofrezco a vuestra salud, que puesto que se me dio en comunión como mío, yo como mío os lo doy. No os cause risa el mirar cuán espiritual estoy, que me visto como oveja al uso de mi pastor. Y no es mucho si hoy me han dado la sagrada comunión, que estando Dios dado a mí, yo le doyme a Dios. Él os guarde, serva excelso, y os dé en feliz sucesión muchas ventajas del cielo, muchos émulos del sol, con la divina María, mas perdonad que la voz al nombrarla no prosigue, embargada del amor. Entonces, bueno, aquí otra vez se dirige al virrey, casi no se menciona a la virreina. Al final hay una mención de María, y aquí, quieras o no, puede haber una ambivalencia. ¿Se refiere a María, a la Virgen María, o se refiere a Luisa? Desde luego que el barroco está llena de este tipo de construcciones. Y pues aquí puede ser a lo mejor un poco aventurado decir que se trata de María Luisa, pero conforme vamos a ir viendo en los siguientes poemas, pues cada vez eso que ahorita parece aventurado se hace pleno. Entonces dice aquí muchas ventajas del cielo, muchos émulos del sol con la divina María, mas perdonad que la voz al nombrarla no prosigue embargada del amor. Entonces, bueno, ahí hay un pequeño indicio, pero bueno, no quiero como imponer mi opinión, vamos a ir viendo los textos. Dice Antonio Latorre, de ahí pasémonos al 16. Y aquí creo que sí hay un cambio mucho más fuerte. De las Heras justifica. Desea que el cortejo de los buenos años al señor Marqués de la Laguna llegue a su excelencia por medio de la excelentísima señora doña María Luisa, su digna esposa. O sea, quiere hablarle al virrey por su cumpleaños, pero lo va a hacer por medio de su esposa. Y dice advertencia, aquí es muy interesante, o el agradecimiento de favorecida y celebrada, o el conocimiento que tenía de las relevantes prendas que a la señora virreina dio el cielo, o aquel secreto influjo, hasta hoy nadie lo ha podido apurar, de los humores o los astros, que llaman simpatía o todo junto, causó en la poetisa un amor a su excelencia con ardor tan puro como en el contexto de todo el libro, de todo el libro irá viendo el lector. Entonces aquí es muy interesante esa advertencia.
¿Por qué habría de haber una advertencia? Pues porque el poema resquebraja los valores ideológicos de la época y eso mete en peligro moral, social a la poeta, y no nada más a la poeta, sino también a quien el poema está dedicado, que es a María Luisa. Y aquí también es muy interesante que dice, o el agradecimiento o el conocimiento que tenía de las relevantes prendas o aquel secreto influjo de los humores o los astros, hasta hoy nadie lo ha podido apurar. Causó en la poetisa un amor a su excelencia. Entonces, me parece muy curioso porque hasta en la actualidad, ahorita en 2017, pues nadie lo ha podido apurar, o sea, nadie lo ha podido discernir a la totalidad, pero ya sea los humores, o sea, en este sentido, acuérdense que los humores en la época medieval, renacimiento pues se refiere a los humores del cuerpo, melancólico, flemático, iracundo, ahorita no recuerdo el otro, pero estos humores era lo que la psicología llama la actualidad, el temperamento o el inconsciente. Entonces, pues ya sea que por el carácter o ya sea por los astros, o sea, ya recuerden que en aquella época y todavía en la actualidad, pues mucha gente cree o tiene la creencia de que los astros influyen en el carácter de las personas, o ya sea por una cosa u otra, que hasta el momento nadie ha podido saber cuál es. Sor Juana tuvo un gran amor por su excelencia y aquí de las Heras pues hace esa advertencia, pero lo hace de tal manera como tratando de justificarla. Y bueno, eso es lo que comenta Antonio Latorre, desde el primer momento en que los poemas de Sor Juana fueron publicados, fueron fragmentados con estas cuestiones, lo cual en su momento funcionó como una manera de evadir la censura o el linchamiento moral, social, por no seguir los valores ideológicos de la época, y a nosotros pues eso nos genera ruido. Entonces pues aquí en la Torre trata de evitar ese ruido, trata de que leamos los poemas tal cual fueron escritos. Y bueno, vamos a ver el cambio que hay en este poema. Y dice aquí, dice, pues vuestro esposo, señora, es vuestro esposo, que baste, no digo que sobra, porque no sobra vuestro amor nada. Dale los años por mí, que vos, deidad soberana, dar vida podréis, mas juzgo que mejor podréis quitarlas. Digo mejor, porque siempre más el desdén sacro campa, porque las quitáis de oficio y las concedéis de gracia, y dadme a mí, en aguinaldo de estas bienvenidas Pascuas, nuevas de que está el infante hallado como en su casa, que si su excelencia tiene mi elección de tal posada, no hayáis miedo que saliera ni aun al tiempo de que salga, y aunque en los príncipes todos es costumbre tan usada, dar por Pascuas libertad a los que en prisión se hallan, yo, que en las dulces cadenas de vuestras luces sagradas, a donde siendo precisa es la prisión voluntaria, donde es oro la cadena que adorna un tiempo y enlaza, y joyeles de diamantes los candados que la guardan, vivo. No quiero, señora, que con piedad inhumana me despojéis de las joyas con que se enriquece el alma, sino que me tengáis presa, que yo de mi bella gracia por vos arrojaré mi libertad por la ventana, y a la sonora armonía de mis cadenas amadas, cuando otros lloren tormentos, entonarán mis bonanzas. Nadie de mí se duela por verme atada, pues trocaré ser reina por ser esclava. Entonces, pues lo primero que salta aquí a la vista es, primero que nada, dice, desea el cortejo dar los buenos años al señor Marqués de Laguna por medio de su esposa. Pero realmente en el poema el marqués no sale más que el inicio y casi es como un poema dedicado a la condesa. Y también aquí se manifiesta el hecho de que, pues primero que nada, ya hay una mucho mayor confianza entre ellas dos, al grado de que Sor Juana se dirige directamente a la condesa, pero también hay una cuestión de esclavitud muy interesante. Dice aquí, dice,
y dadme a mí en aguinaldo de estas bienvenidas Pascuas nuevas que está el infante hallado como en su casa. Dice que si su excelencia tiene mi elección de tal posada, no hayáis miedo que saliera, ni aún el tiempo de que salga. Y aunque en los príncipes todos es costumbre tan usada dar por Pascua libertad a los que en prisión se hallan, yo, que en las dulces cadenas de vuestras luces sagradas, a donde siendo precisa es la prisión voluntaria, donde es solo la cadena que adorna a un tiempo y enlaza, y joyeles de diamante los candados que la guardan vivo. Fíjense bien, ahí ella está hablando de que pues está en una especie de prisión, pero parece ser que ella no tiene ningún problema porque le gusta estar en esa prisión en la cual la condesa es una especie de luz. No quiero, señora, que con piedad inhumana me despojéis de las joyas con que se enriquece el alma, sino que me tengáis presa, que yo de mi bella gracia por vos arrojaré mi libertad por la ventana. Es decir, ella prefiere estar en la esclavitud ante su presencia, que a tal grado de que va a arrojar su libertad por la ventana. Obviamente es una metáfora, pero y dice ya la sonora armonía de mis cadenas amadas, cuando otros lloren tormento entonarán mis bonanzas. Nadie de mí se duela por verme atada, pues trocaré ser reina por ser esclava. Entonces, bueno, aquí ya podemos ir viendo cómo la relación entre la virreina y Sor Juana pues se va haciendo mucho más cercana. Alguien podrá decir aquí, bueno, era el contexto de la época. En esa época era muy común que los súbditos se nombraran a sí mismos esclavos de los virreyes, desde luego, pero aquí también lo que salta a la vista es que se supone que es un poema dedicado al virrey, pero se fue totalmente hacia la virreina, al grado de que hubo ahí una especie de mensaje hacia ella. Entonces, pues ahí podemos ir viendo pues cómo va a ir creciendo. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita otro texto. Y bueno, la secuencia que nos estaba proponiendo Antonio Latorre, el siguiente poema a revisar es el 123. De nueva cuenta, en la edición de Méndez Blancarte, dice arriba a los marqueses de la Laguna, cuando empieza esta sección, y se supone que muchos de esos poemas pues fueron dedicados a los marqueses, pero vuelvo a repetir, no siguen una cronología. Entonces el 123 dice: desea felicidades al señor virrey, piensa con alegoría poética que en su esposa ha conseguido su excelencia la mayor. Y vuelvo a repetir, estos poemas fueron hechos para el virrey, pero realmente no van dirigidos al virrey. Entonces ahí hay una contradicción fuerte. Eh, Se ha comentado, bueno, puede ser que a lo mejor ella siendo mujer y monja, pues no era pertinente que se dijera directamente al virrey que era un hombre, pero bueno, esa puede ser una posibilidad. Sin embargo, el tono del poema también genera cierta confusión. Y vamos a leerlo. Voy a leer. Sé que mi dicción no es la mejor y realmente no soy muy buen lector. Les pido una disculpa. Si alguien considera que mis lecturas son muy malas, pues le sugiero que adelante el video a las conclusiones y ya cada quien lee por su parte los textos. Pero para darle una continuidad a esta producción, pues creo que es necesario leerlos. Voy a leerlo entonces. Dice: vuestra edad felices sea, Señor, y os la aumente Dios, como lo merecéis vos, y como mi amor desea, por mi voluntad se emplea, con obligación de vida, solo en suplicar rendida a Dios que os dé eterna palma, para que al paso del alma tenga duración la vida. Si quien en el cielo mora goza infinito consuelo, no echará menos el cielo quien vive con mi señora. Gozad de esa bella aurora, y a cuya belleza rara Apolo sus luces para, juntando en dichosa unión al bien de la duración la gloria de ver su cara. Entonces, bueno, aquí pues estamos viendo cómo pues María Luisa básicamente
dice que la belleza de la condesa es extraordinaria y que pues el hecho de que el virrey iba con ella pues ya es su mayor grande bien. Y dice aquí, su belleza es tan grande que Apolo, su luz es para, o sea, Apolo se detiene ante la belleza de la condesa. Recordemos que Apolo es el dios griego de la belleza artística, de la belleza de la poesía. Entonces aquí hay una hipérbole en el grado de que María Luisa es tan bella que genera esa reacción en Apolo y por lo tanto es el más grande bien que tiene el virrey. Pero volvemos a ver esa situación. Sor Juana se concentra casi totalmente en la figura de la condesa y deja de lado al virrey. Solo el virrey está tangencialmente presente y se supone que es un poema dedicado al virrey. Esto también lo comenta Antonio La Torre, no nada más es conjetura mía. A pesar de la situación social de la época, donde sabemos que las estructuras jerárquicas eran muy fuertes, a pesar de ello, pues en los poemas que estamos revisando hay una contradicción interna. Entonces, bueno, ese es el 123. De ahí, bueno, ahí pueden ir siguiendo la secuencia. No puedo leer toda la secuencia en este video porque sería un video muy largo. Y también, pues, mi intención nada más es ejemplificar. De ahí me voy a saltar a otro texto para que vayamos viendo cómo va creciendo esta relación entre Sor Juana y María Luisa. Dice aquí en algún momento Antonio La Torre, vamos al poema 126, y ahí hay una pequeña secuencia donde la mantiene Antonio La Torre del 126, vamos al 127 y vamos a ir viendo cómo va creciendo esta relación. Aquí en este poema aparece el seudónimo de Lisi, que Lisi era el seudónimo que usaba Sor Juana para referirse a María Luisa. Y vamos a ir viendo, dice, en un anillo retrató a la señora condesa de Paredes. Dice por qué. Este retrato que ha hecho copiar mi cariño ufano es sobreescribir la mano lo que tiene dentro del pecho, que como este viene estrecho a tan alta perfección, brota fuera la afición, y en el índice la emplea para que con verdad sea índice del corazón. Entonces, bueno, ahí está hablando de la relación que tiene Sor Juana, perdón, la condesa con el corazón perdón, la relación que tiene la condesa con el corazón de Sor Juana, eh, de tal manera que sea el índice del corazón. Y ahí ya hay una pequeña, ahí hay un mensaje. En el 127 dice, al mismo intento, que la luz más pura quiso imitar la verdad, representa su deidad, mas no copia su hermosura. En él mi culto asegura su veneración mayor, mas no muestres el error de pincel tan poco sabio, que para Lisi es agravio y que para mí es favor. Entonces también aquí empezamos a ver cómo la belleza de Lisi, seudónimo de la condesa María Luisa, pues su belleza es tan extraordinaria que no puede ser comparada con ningún retrato ni nada que la copie. Entonces, conforme va creciendo la secuencia, vamos viendo cómo la relación entre Sor Juana y la condesa va creciendo, y en los poemas uno puede ir advirtiendo pues el amor que Sor Juana le tenía. ¿Qué tipo de amor era? Bueno, eso es difícil de conjeturarlo y de decirlo al 100%. Octavio Paz comenta que pues, sin duda era un amor platónico, no podemos hablar, no podemos decir que hubo una relación carnal, simplemente fue una relación intelectual, pero muy poderosa, al grado de que fue pues determinante para la vida de Sor Juana.
Antonio Latorre comenta que pues sería ingenuo pensarlo de esa manera. Realmente Antonio Latorre cree que pues realmente una relación incluso carnal entre ellas dos. Pero bueno, ya lo dejo a juicio de ustedes. Vamos a leer el siguiente texto. Este es uno de los poemas, a mi forma de ver, uno de los poemas más extraordinarios que escribió Sor Juana. Se dice que el primer sueño pues, es el más importante poema, no lo dudo, no lo niego, no lo pongo aquí a debate, pero a veces nos quedamos como nada más con ese poema, como que los demás poemas los vemos como algo menor, cuando en realidad no es así. Este poema es de 61. Octavio Paz comenta que es el más grande poema de amor que se escribió en ese siglo, en el siglo XVII. Y bueno, Antonio Latorre lo pone también dentro de su secuencia y parecería, a mi forma de ver, dentro de la secuencia de Antonio Latorre es como el clímax de la trama que nos está tratando de compartir. Y dice aquí, de las Heras pinta la proporción hermosa de la excelentísima señora condesa de Paredes con otra de cuidados elegantes esdrújulos que aún le remite desde México a su excelencia. Entonces, según lo que interpreto, Antonio Latorre no es que se los haya mandado desde México a su excelencia, sino que más bien se los dio en México. Pero de las Heras debe de justificar un poquito la intensidad del poema y entonces decir que los mandó desde México ya cuando no hay una posible reunión presencial entre ellas dos, pues como que le resta fuerza. Dice, bueno, este poema es tan poderosamente amoroso, pero lo bueno es que ya no están cerca. Entonces como que eso le quita culpabilidad dentro de la ideología católica de la época. Entonces voy a leerlo. Es un poquito más difícil de leer, pero espero poderlo hacerlo de la manera correcta. Dice, lámina silba el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma, cálamos forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas componga, cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma, vínculos de dorados ophires, tíbares de prisiones gustosas. Hécate, nutriforme más llena, pródiga de candores asoma, trémula, no en tu frente se oculta, fúlgida su esplendor desembosa, círculo dividido en dos arcos, pérsica forma lid belicosa, áspides que por flechas disparan, víboras de halagüeña ponzoña, lámparas, tus dos ojos fedeas, súbitos resplandores arrojan, pólvora que a las almas que llega, tórridas abrasadas transforma, límite de una y otra luz pura, último tu nariz judiciosa, árbitro es entre dos confinantes, máquina que divide una y otra, cátedras del abril tus mejillas, clásicas dan a Mayo estudiosas, métodos a jazmines vedados, fórmula rubicunda a las rosas, lágrimas del aurora congela, búcaro de fragancias tu boca, rúbrica con carmines escrita, clausura de coral y de aljófar, cóncavo es breve pira en la barba, pórfido en que las almas reposan, túmulo les eriges de luces, bóveda de luceros las honra, tránsito a los jardines de Venus, órgano es de marfil en canora, música tu garganta que en dulces éxtasis aún al viento aprisiona, pámpanos de cristal y de nieve, cándidos tus dos brazos provocan, tántalos los deseos ayunos, míseros sienten frutas y ondas, dátiles del alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas los tocan, bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo sin breve por zona, rígida si de seda clausura, músculos nos ocultan viciosa, cúmulo de primores tu talle, dóricas esculturas asombra, jónicos lineamentos desprecia, émula su labor de sí propia,
móviles, pequeñeces tus plantas, sólidos pavimentos ignora, mágicos que a los vientos que pisan, tóxicos, de verdad inficionan, plátano, tu gentil estatura, flámula, es que a los aires tremola, ágiles movimientos que esparcen, bálsamo de fragantes aromas, índices de tu rara hermosura, rústicas estas líneas son cortas, cítara solamente de Apolo, méritos cante tuyos sonora. Entonces, bueno, desgraciadamente no soy actor y mi lectura es un poco mediocre en este aspecto, pero lo que sí podemos ver es que este poema, pues hay una gran fuerza amorosa, erótica, y pues está dedicado a la condesa María Luisa, lo escribió Urbana hacia la condesa María Luisa, y pues aquí hay una manifestación muy fuerte de lo que pudo haber entre ellas dos, ¿no? Me llama mucho la atención estos versos: dátiles del alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas los tocan. O sea, se habla mucho aquí hay una necesidad de tocar, no nada más de ver, de estar. Y entonces ahí habla mucho de la relación que hubo entre ellas dos. También dice aquí: Bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo si mi breve persona, rígida si de seda clausura, músculos nos ocultan viciosa. Entonces, pues está hablando de cómo el ropaje de María Luisa cubre los músculos que nos ocultan viciosa, ¿no? O sea, hay una ambición ahí que no se puede negar, está manifiesta en el poema. Entonces, aquí podemos ir viendo la relación que hubo entre ellos dos. No puedo afirmar 100% que, que hubo una relación carnal entre ellas, pero podemos constatar que al menos hubo una fuerte unión entre ellas dos. No sabemos cuál haya sido la reacción de María Luisa ante estos versos, ¿no? Decidió publicarlos, pues ahí podemos ver que al menos vio un valor en ellos. Entonces, pues bueno, era lo que quería como platicarles un poquito. Ustedes juzguen, ustedes con su criterio comenten, pueden comentar abajo hacer comentarios al respecto. En la siguiente sección vamos a hablar un poquito de las conclusiones a las que llega Antonio Torre.